Cada 15 días nos acompaña Guillermo Abumrad, quien es director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Pues bueno, después de ver estos altibajos en el tipo de cambio, que Andrés Manuel López Obrador sigue liderando las encuestas por más de 20 puntos, los resultados del debate de ayer, ¿cuál es tu lectura de todos estos eventos? Fíjate, yo que es muy interesante y la conclusión, adelantándome, es que nosotros vemos que el movimiento del tipo de cambio no tiene nada que ver todavía con la parte política. Y aquí, ¿qué pasó? O sea, la semana pasada salió la encuesta de Reforma, hizo mucho ruido, hay un avance importante de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente podrías estar nervioso porque es alguien que está cuestionando el modelo actual. Entonces su avance pues, sería de nerviosismo, pero pues no, el tipo de cambio ya cerró a 18. Hay una preocupación que es la que tienen los extranjeros, que era muy importante, que era, decían, bueno, pues si gana AMLO no va a tener control del Congreso, pero esa encuesta dio lugar a que, bueno, pues que también está avanzando en el Congreso y con algunas alianzas muy probables con el PRD y con el PRI podría tener esa mayoría, ¿no? Claro. Entonces tú dirás, bueno, pues esto también es negativo, pero aún así cerró en 18 pesos. Luego, ¿qué pasó antes del debate? También se empezó a ver que bueno, pues había una impresión de que pudiera formarse un frente anti-AMLO, salieron algunas noticias ahí, entonces bueno, pues había mucha expectativa hacia el debate, ¿no? Un frente entre Anaya, Mid y Margarita contra AMLO. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, pues antes del debate, el gobernador del PRD de Michoacán dice, bueno, ya no soy del frente, ahora soy de Mid, entonces dices, bueno, pues eso no va mucho en esta idea de esa alianza. Ríos Peter apoya a Mid, Anaya y Mid se dieron ahí en el debate, Margarita le dio a Anaya, entonces como que no te dio una impresión de que esta alianza está cerca de darse, o al menos si se va a dar, pues se va a dar más adelante, cuando a lo mejor haya más seguridad de quién es se van a dar más tiempo para ver quién es el segundo lugar, porque uno de los tres tendría que ser el líder, segundo, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, pues el debate, como lo dice todos los medios, pues ganó Anaya. Tú hubieras pensado que eso fue positivo para el tipo de cambio, pero pues, como dijiste, ¿no? El tipo de cambio se fue de 18.50 a 18.93. Entonces nosotros insistimos que obviamente hay otra cosa más importante que las elecciones, que es más bien va por el Telecán, y te traía unas láminas, no sé si las podemos ver. Fíjate, si podemos regresar a la 1. Ahí está. Fíjate, es muy interesante porque todo el mundo habla, bueno, pues los extranjeros han estado mucho más preocupados por el NAFTA que por las elecciones. Entonces, esta gráfica estamos viendo el avance de Trump en las elecciones, que es la línea naranja. Y fíjate cómo desde enero de 2016, o sea, casi un año antes de las elecciones, sigue muy de cerca el comportamiento del tipo de cambio, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser ya cerca de las elecciones. Cada vez que avanzaba Trump se depreciaba la moneda y es muy... hay una correlación muy alta hacia el final, ¿no? Entonces, si vemos la segunda lámina, vemos cómo a lo largo de este año el comportamiento del tipo de cambio y el avance de AMLO pues, no tiene nada que ver, ¿no? El tipo de cambio se ha estado apreciando, ha estado ahí, y AMLO se ha estado fortaleciendo y el tipo de cambio incluso se apreció. Estos son datos mensuales, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues llevamos mucho tiempo y realmente no hay nada de riesgo político que esté explicando el tipo de cambio, y a pesar del movimiento de los últimos 3 días, pensamos que tampoco tiene nada que ver, por lo que platicamos al principio, con la parte política, ¿no? Entonces, principalmente lo que hay detrás de esta depreciación que hemos visto en el tipo de cambio, en el peso frente al dólar, ha sido el Telecán. Pues mira, sí, como tú sabes, si quieres traemos también una lámina para verlo. Hemos visto nosotros 2 cosas que están explicando el comportamiento del tipo de cambio. Una es qué tanto se separa del movimiento de mercados emergentes, y el movimiento de mercados emergentes está siguiendo al dólar. Como tú platicaste hoy, el dólar tuvo un movimiento muy fuerte de apreciación, todas las monedas se depreciaron, incluyendo el peso, y también hemos visto que la diferencia entre el peso y los mercados emergentes pues sigue mucho la expectativa del Telecán. O sea, nos separamos de emergentes cuando hay algo particular a México. Y tenemos una explicación muy completa que no cabe el riesgo político para nada. Por ejemplo, si nos vamos a principio del año, según, si no hubiera ningún riesgo particular a México y hubiéramos seguido los mercados emergentes, estaríamos en 17.40, pero el peso mexicano estaba en 18.60, o sea, una diferencia de $1.20 peso. Entonces, ahí te estaban explicando que pasó la reforma fiscal en Estados Unidos. La única forma de responder que tiene México pues, es con una depreciación del tipo de cambio, ¿no? Y estaba también las probabilidades de que el tipo de cambio, del Tratado de Libre Comercio no llegara a un buen término, ¿no?
Luego, por ejemplo, el 8 de febrero, que es cuando México sube las tasas, aún así se deprecian los mercados emergentes por una presión del dólar, llegan a 17.90 el equivalente, pero el peso a 18.90, entonces mantenemos casi un peso de diferencia. Pero lo interesante es lo que pasa después. Las monedas emergentes se deprecian casi en línea recta, se acelera mucho el movimiento en los últimos 3 días, que cuando da el peso, el movimiento fuerte, pero si te das cuenta, el peso al revés, el peso se empieza a apreciar. Entonces, nos fuimos totalmente en contra del movimiento de mercados emergentes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues el mercado empezó a ver que la tasa de Banco de México era muy alta, que es lo hemos platicado aquí, y cada vez se veía más alta en la medida que la inflación salía más baja. De hecho, mañana estamos esperando una deflación de menos 0.28. Entonces va más en la línea de que la tasa se queda en 7.5, pues, y la inflación sigue bajando, todavía se ve más alta y se ve México todavía más atractivo. Y fueron mejorando las probabilidades de que se cerrara el Telecán, pues todo lo que empezaron a decir, ya se cierran 2 semanas y así, ¿no? Entonces llegamos a un punto incluso que estábamos ya por abajo de los mercados emergentes. Cuando estábamos en 18, deberíamos estar en 18.20. Entonces es como un riesgo al revés, no se da una explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que nadie en el mercado se quería salir del trade positivo del peso, de que pues, en el momento que se aprobaba el Telecán, pues iba a haber un rally, ¿no? Y también iba a haber un rally en las tasas y todo eso. ¿Qué pasó? Bueno, pues que de repente Canadá dijo, bueno, pues sí estoy optimista con el Telecán, pero no quiero dar fechas. Y obviamente hoy sale Trump, como estabas comentando, y lo voy a mezclar con migración. Y eso se junta, y además hay elementos de depreciación del dólar. Digo, de apreciación del dólar, que se depreciaron hoy también mucho. Sí, se ha fortalecido. Monedas emergentes, por las razones que me gustaría platicar rápido, ¿no? Pero entonces, si te das cuenta, hoy ya estamos en una situación más normal, porque el equivalente de mercados emergentes es 18.40, el peso está en 18.90, entonces tenemos 50 centavos de diferencia, que es menos que lo que teníamos al principio de año, pero por lo menos ya es positivo, y podrías decir, bueno, pues sí han mejorado las probabilidades del Telecán y la tasa de interés de Banxico más alta, ¿no? Entonces, aquí lo que nos queda es explicar qué es lo que está pasando con el dólar, ¿no? Entonces, de que estaba el peso en 18 a la fecha, el bono de 10 años de Estados Unidos se fue de 2.83 a 2.97. Es un movimiento muy fuerte porque a 2.83 como que estaba el mercado muy, como que a lo mejor el crecimiento por la reforma fiscal de Estados Unidos pues no se va a dar y a lo mejor viene una recesión. Entonces se vota esto, ¿no? ¿De dónde viene? De que muchos de miembros de la Fed empezaron a salir y convencer al mercado, oigan, no se van con la finta, no van a hacer 3 movimientos de alza este año, van a ser 4, o sea, 4 en total con el que ya se lleva. Entonces por eso se vota el bono. El Fondo Monetario sale y dice, oye, voy a revisar todavía de lo que ya había revisado hace poco, el crecimiento de Estados Unidos a la alza, ¿no? Lo subió otra vez 0.2 en estos días. Luego salieron las inflaciones del Reino Unido y de Europa más bajas de lo que esperaba el mercado, porque eso es la otra cara del dólar, ¿no? El dólar se aprecia, las demás se deprecian. Entonces, si hay una fuerza también de Europa de depreciar, pues ahí estás todavía más fuerte el movimiento, ¿no? Y el posicionamiento que había en Chicago, pues era muy fuerte a favor del peso. Había posiciones muy largas del peso que pues, se tuvieron que limpiar porque no jaló lo del Tratado de Libre Comercio. Posiciones muy largas a favor del euro, muy largas a favor de la libra esterlina que no jalaron. Entonces también ese movimiento pues, hace que sea más fuerte, ¿no? Y entonces, ¿en qué tenemos que poner atención en los próximos días, Guillermo? Pues mira, va a estar muy interesante. Lo primero es ver las posiciones de Chicago, porque si las posiciones ya se limpiaron y si no se han limpiado, pues a lo mejor todavía pues, tiene más para ajustarse, ¿no? Sí, porque todavía cabe la posibilidad de que en las primeras semanas de mayo pues se llegue a un acuerdo preliminar del Telecán. Entonces ahí regresaría. Pero si no, digo, pues hoy salió Trump ahí medio negativo, entonces está como que jugando y ya los tiempos se acercan, ¿no? Se acortan, porque ya también el Congreso de México, pues el 30 de abril ya no funciona, tienes que llamar un extraordinario, entonces se empieza a apretar todos los tiempos, entonces ya estamos como que contrarreloj, entonces ahí tiene que ver, ¿no? Entonces todas estas grandes apuestas que habían contra el dólar, te digo, se tienen que limpiar y eso fue lo que hizo el movimiento muy, muy fuerte y también hay posiciones fuertes en México, entonces hay que ver cómo quedan las posiciones de Chicago, lo vamos a ver el viernes, los datos. La segunda, que es muy importante, es la reunión del Banco Central Europeo este jueves, porque ahí nos va a decir Draghi qué opina de estas cifras de inflación que salieron más bajas y de crecimiento económico que también salieron más bajas, si va a revisar algo de la política, porque entonces si hace algo que es negativo para el euro, pues es positivo para el dólar y pues alimenta más este último movimiento. Las minutas de Banxico, a ver, Banxico si realmente estaban discutiendo con un tono dovish la última reunión. Y mañana sale la inflación, que te digo que es lo que ha hecho
o lo que hizo que también este movimiento de apreciación del peso fuera tan rápido, porque esta baja que está dando la inflación tan rápido pues, hace ver a la tasa de interés mucho más alta, ¿no? Bien, pues estar muy pendientes de todos estos temas, Guillermo, sí. También a ver si ya empezamos a ver el tema electoral incorporado también en el tipo de cambio próximamente, ¿no? Yo creo que va a tardar okay. Porque pues ahorita se movió bastante. Y ahora puede jugar para los dos lados, ¿no? Porque si realmente se da una alianza contra AMLO, como se había platicado, que a lo mejor no se ha dado porque dicen, bueno, pues atrás de quién nos vamos, ¿no? ¿Quién va en segundo lugar realmente? Claro. Nos dijeron, bueno, vamos a darnos otro mes, a ver el debate, a ver quién se posiciona mejor. Eso podría ser, ¿no? Y si no, pues sí ya tenemos que empezar a ver pues a AMLO, ¿no? Bien, pues ya lo estaremos platicando aquí. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Gracias, Guillermo Abumrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex. Y al inicio de esta semana en la que el debate presidencial en México pues se sumó un repentino repunte del dólar, como ya platicábamos, y a la temporada de reportes financieros trimestrales, los inversionistas mantuvieron la cautela a la espera de más noticias que confirman